Vamos a conversar con el filósofo, con el intelectual Augusto Dante Palma, quien en estos días ha sacado a la luz a través de Editorial Siccus un nuevo libro que se llama El gobierno de los cínicos. Dante Palma, muy buenas tardes para el portal Cadena BA y para Radio Plus. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Contanos, ¿por qué el gobierno de los cínicos? Mira, yo creo que hay como una tentación a asociar el título del libro con el actual gobierno en Argentina, lo cual, digamos, no quiere decir que esa asociación no sea correcta, pero sí el gobierno de los cínicos, en todo caso, o el cinismo, es un fenómeno que trasciende la Argentina, es un fenómeno más bien de carácter universal, que se viene, diría yo, incluso generalizando en las últimas décadas, y bueno, digo, por supuesto que hay rasgos después cuando uno aplica o quiere pensar alguna de esas características del cinismo a nuestra coyuntura, por supuesto digo que puede encontrar allí cosas, pero digo, la noción de cinismo, por lo menos ese es el espíritu del libro, va bastante más allá del aquí y del ahora en Argentina, y lo que hace es justamente, digamos, un rastreo desde los orígenes del cinismo, de lo que es, ni siquiera fue una doctrina, diría yo, una actitud allí casi contemporánea de los filósofos más reconocidos. Pienso Sócrates, Platón, Aristóteles, un poquito después de ellos, y bueno, digo, entonces ahí se hace como una especie de línea marcando las distintas transformaciones que tuvo el cinismo desde aquel momento hasta la actualidad. Te pregunto esto, digo, vos ahí lo contás en la introducción al libro, en el prólogo, también está en la página de Siccus cuando hace la presentación del libro, y decís que el cinismo era la insolencia plebeya y después se convierte en la mentira, en los que mienten. ¿Por qué ese cambio? Claro, porque cuando si uno va a los orígenes de esta actitud cínica y toma quizás al cínico emblemático como era Diógenes, Diógenes tiene una actitud de desafío al poder. No era un tipo del poder, era aquel que desafiaba al poder, desafiaba ciertas normativas y ciertas tradiciones culturales, se mofaba, digamos, utilizaba muchísimo la ironía, eso como una forma de denunciar un estado de cosas. Y después lo que se va dando, por supuesto, hay otros ejemplos a lo largo de la historia, uno incluso ya puede encontrar algunas respuestas o algunas contrarrespuestas o críticas a ese cinismo clásico, digo, ya lo puede encontrar en Roma, pero digo, en la actualidad se ve claramente cómo el cinismo pasó siempre fue un término peyorativo, pero digo, cómo el cinismo hoy se transforma en la prepotencia del poderoso. Hoy el cínico es el que está en el poder, ¿no? El que desafía al poder. Y el cínico es el que, estando en el poder, a su vez, te hace sentir a vos que no estás en ese poder, que esa relación es la relación correcta, y que esa relación de humillación es la relación correcta que existe, ¿no? Como subtítulo tenés Idiotas, Postcapitalismo y Sociedad de la Iluminación. Explícanos un poco, por favor. Sí, bueno, mira, ahí son como los otros conceptos que aparecen en el libro. La noción de idiota no tiene nada que ver con el uso que nosotros generalmente le damos, como asociados a alguna debilidad cognitiva, si querés, sino más bien al uso que se hacía en la antigüedad del concepto de idiota, que era aquel que justamente despreciaba a lo público. Ese era el idiota. Era, desde el punto de vista clásico, un tipo peligroso. Curiosamente, diría yo, que casi todo lo contrario de lo que se considera hoy. Y lo que yo hablo ahí es de democracias idiotas, porque se da la paradoja de que hoy una mayoría de la población elige a idiotas, es decir, elige a tipos que desprecian lo público para que administren lo público. O sea, supuestamente los mejores administradores de lo público van a ser aquellos que desprecian todo el tiempo lo público. Eso está por un lado. Después creo que varias de estas nociones, y quizás incluso respondiendo a la pregunta anterior que vos me hacías de por qué algunos cambios, bueno, tienen que ver con esta nueva etapa del capitalismo que
esta sí no es una invención mía, pero que, pues, que yo retomo esta noción de postcapitalismo, que es un capitalismo que está ya menos preocupado en la acumulación y está más preocupado en la circulación. Y para eso, obviamente, a ver, la revolución de Internet, la revolución digital es clave, ¿no? Es un capitalismo más centrado en la circulación de signos que en la acumulación de mercaderías, si querés. Y después la sociedad de la iluminación es, me parece, como otra de las grandes paradojas de estos tiempos, y quizás uno, por el término, lo tiende a emparentarlo con el iluminismo, con el siglo XVIII, y yo justamente digo todo lo contrario, porque si en el siglo XVIII lo que vos tenías era que la razón, la luz de la razón era la que iluminaba el camino de la humanidad, hoy lo que tenés es un montón de perfiles privados que a través de las redes sociales lo que hacen es poner todos los reflectores sobre su propia individualidad, sobre su propia privacidad. Si a lo largo del siglo XX la idea era escaparse del panóptico, era leer 1984 y espantarnos de cómo el Estado podía controlarnos, hoy lo que hacemos es mostrarnos todo el tiempo, brindar una información privada todo el tiempo de manera, pública y abierta, pensarnos como perfiles de consumidores en distintas páginas web, y bueno, y en ese sentido que me parece que la noción de sociedad de la iluminación es, entiendo yo, una de las tantas formas de las cuales uno puede acceder a la comprensión de lo que es la sociedad actual. Una de las frases en el libro es: nunca subestimes a un idiota, un día puede ser tu presidente, tomando una pancarta de una protesta en Madrid. Y te hago dos en una. Digo, te referís al actual presidente de los argentinos, y dos, se los decís, voy a decir así, a tus compañeros, a tus amigos del kirchnerismo que de una invención terminaron perdiendo, y bueno, y tenemos el presidente que tenemos, ¿no? Claro, yo no me gusta, no me gusta personalizarlo. Por supuesto, en todo caso, cada uno hará su evaluación. Sí, yo te puedo decir que, haber elegido a un gobierno como el de Macri corresponde a esa definición anterior que yo te había dado de democracias idiotas, ¿no? Y en ese sentido Macri es un idiota, en el sentido clásico, obviamente de ser alguien que además siempre abiertamente, más allá de algunos discursos de ocasión o políticamente correctos, ha sido alguien que tiene un desprecio por lo público, lo cual me parece también muy respetable. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo, yo estoy del otro lado, pero bueno, hay razones y hay enormes tradiciones que pueden justificar eso. Pero desde ese punto de vista sí, te podría decir, no solo de Macri, sino que hay toda una nueva ola, por lo menos en Latinoamérica, seguramente también en el mundo, de democracias idiotas o de líderes idiotas, siempre haciendo la salvedad en el sentido clásico. Y después, si entendí bien la segunda pregunta, a ver, por supuesto, yo creo que... A ver, te lo decía a modo de provocación, sí, es un mensaje a tus amigos, a tus compañeros del kirchnerismo, del cristianismo, del pensamiento nacional y popular, por haber inventado a Macri como adversario, bueno, y el adversario terminó quedándose con todo, ¿no? Mira, a ver, varias cosas te diría ahí. En principio, estoy de acuerdo con vos en que que el kirchnerismo en algún momento pensó que el mejor adversario era Macri e hizo todo lo posible por ubicarlo en ese lugar. Creo que en ese sentido es un poco injusta la crítica con el diario del lunes. Yo también, si yo hubiera sido asesor de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner, yo le hubiera sugerido lo mismo, porque con el diario del viernes yo te hubiera dicho: es imposible que en este país Macri pueda ganar un balotaje, ¿no? Así que en todo caso, o si vale la crítica para ellos, también valdría para mí, porque yo hubiera hecho lo mismo. Sí, lo que en todo caso me parece que es una crítica más profunda y quizás incluso más dolorosa, es que yo creo que hubo cierta subestimación respecto de lo que podría llegar a ocurrir con un gobierno de Macri.
Y en ese sentido sí, me parece que la crítica va hacia lo que podríamos llamar quizás un núcleo duro del kirchnerismo, que también no me hagas dar nombre, pero que en principio parecían pensar que finalmente no era tan sustancial la diferencia entre un triunfo de Scioli y un triunfo de Macri, ¿no? Y entonces esa sí me parece que es una crítica, como te decía yo, más profunda y diría yo más dolorosa. Sobre la otra, sobre haber elegido al adversario político de Macri, yo ahí no tengo mucho para decir. Yo creo que esa fue una estrategia correcta, más allá del resultado final. Pero lo otro sí, la subestimación fue un grave error de diagnóstico de lo que podía llegar a ocurrir, y bueno, me parece que las consecuencias están a la vista. Digo, a partir de esta pregunta, si estás de acuerdo, me gustaría hacerte alguna pregunta de política y alguna sobre medios, si te parece. Sí, por favor. Y bueno, digo, retomemos con Macri, digo, ¿cómo estás viendo estos 2 años del gobierno de Cambiemos, Dante? Mirá, lo veo preocupado. Me parece que yo creo que desde el punto de más allá otra vez de los discursos hacia el público, debe haber preocupación en el gobierno, porque ni siquiera pudo, o sea, ni siquiera fue eficiente en cumplir con los objetivos de una agenda liberal, porque la verdad que pasados 2 años teníamos la misma inflación que teníamos durante, digamos, con la que terminó el gobierno de Cristina Kirchner, pasando por un año en el cual la inflación fue más del 40%, los déficits siguen siendo enormes, es un modelo que se sostiene sin duda a base de deuda, eso sabemos que lo ha dicho el propio presidente, digamos, parece que tiene vida corta, no se puede sostener. Entonces, me parece que estamos yendo hacia un cuello de botella, y no se puede salir bien de ese cuello de botella, se sale mal de ahí. Hay experiencias más o menos cercanas en la Argentina respecto de cómo terminan estos procesos donde aparece crisis vinculadas a la deuda, crisis vinculadas a los déficits, y bueno, entonces en ese sentido me parece preocupante. Yo creo que curiosamente, quizás a contramano de lo que uno hubiera imaginado, o lo que quizás estaba más o menos había más o menos acuerdo dentro de la mirada de los analistas, te digo que el gobierno fue mucho más efectivo en lo político y en lo cultural que en lo económico. Es decir, el gobierno, incluso hoy en día, más allá de que hoy está mejor que en 2015, tuvo que gobernar sin ser mayoría en las cámaras, en algunos casos, enfrentándose a gobernadores que en su mayoría no eran de su color político, y lo ha hecho bastante bien, por supuesto desde su punto de vista, logrando las cosas que el gobierno quería lograr. Y desde lo cultural fue enormemente efectivo. Si la década anterior se tuvo como caballito de batalla la noción de batalla cultural, y etcétera, los que han dado la batalla cultural como nadie han sido los de este gobierno. Y además han sido muy efectivos. En muy poco tiempo, la verdad que parece haberse desmoronado un montón de principios y de valores que quizás ahí sí también puedo hacer mi mea culpa. Yo pensé que estaban instalados, o pensé que iban a ser mucho más difíciles de horadar. Y rápidamente lo que uno encuentra es que hay como que volvió a emerger, porque yo creo que nunca desapareció, pero que en todo caso estaba sosegado una serie de principios propios de cierto sentido común, si querés, liberal en la sociedad argentina, que afloró rápidamente, y que por momentos tiene, creo yo, dejos que ya se apartan un poco de la tradición liberal, que son más bien conservadoras, y que son por momentos con rasgos de conservadores autoritarios. En eso yo creo que ha sido mucho más efectivo, insisto, que en la parte económica. Te pregunto esto, ¿cómo ves a los medios en estos tiempos de ese eufemismo que es la posverdad, que en realidad es la mentira, ¿no? Habría que buscar alguna canción, ahí de Divididos, ¿no? Del rock, cuando la mentira es la verdad, ¿no?
qué observancias hacés pensando en aquellas críticas que le hacían a ustedes de 678, ¿no? Sí, mira, es lo que está a la vista un poco. Durante la administración kirchnerista se dijo que había un montón de medios que iban a desaparecer y los medios desaparecieron en la administración macrista. Después, si querés, podemos empezar a desmenuzar medio por medio, ¿no? A ver por qué desapareció por qué este otro, la responsabilidad o no de determinado empresario. Yo creo que es de muy mala fe hablar de crisis de los medios K. No, yo creo que hay una crisis de los medios. Muchos de los que han desaparecido, caído en desgracia, son medios con una línea editorial afín al gobierno anterior, pero hay otros que no. Hay un montón de medios del grupo Clarín, por ejemplo, que han desaparecido. Hay una crisis del modelo de medios que no es de ahora tampoco, te diría yo. Pero por supuesto, a eso hay que agregarle que, y esto me parece que es harto evidente, las voces disidentes o las voces críticas cada vez tienen menos espacio en los medios, por lo menos en los medios más importantes, y terminan afincándose en algunos espacios de quizás redes sociales, cuya efectividad me parece que es bastante recortada. Eso es preocupante para cualquiera que quiere laburar en medios, porque está claro que si tu posición no es la que acuerda con el gobierno de turno, no vas a poder trabajar. Y eso no sucedía con el gobierno anterior. No sé, digo, más allá de las críticas que seguramente alguno podrá hacer, pero la verdad que los que pensaban contra el gobierno anterior laburaban todos. Y muchos de los que tenemos críticas para el gobierno actual tenemos enormes dificultades para hallar espacios. Y bueno, y eso me parece que es preocupante, además de que se hace también en nombre de una presunta austeridad, y que yo creo que eso ni siquiera es un eufemismo, digamos, demuestra una enorme mala fe. Yo entiendo que hay que dar la discusión sobre la pauta oficial, entiendo que habría que haber dado la discusión sobre los criterios de distribución de la pauta oficial, pero que el único criterio de distribución sea hoy darle más a los más poderosos, lo que hace es perpetuar justamente ese poderío. Y yo creo tener buenos argumentos para poder defender que en el Estado y los gobiernos tienen la obligación de hacer públicas sus decisiones, pero también tienen la obligación, diría yo, la necesidad, incluso para poder fomentar una democracia plural, justamente de tratar de ayudar de la mejor manera posible y de la manera más transparente a que exista una pluralidad de voces. Después, si querés, discutimos si eso se hizo bien o se hizo mal o cómo se hizo en la administración anterior. Pero yo creo que ahí ha habido un espíritu de pluralidad, que yo no lo veo ahora y lo veo cada vez peor y no puedo ser optimista respecto del futuro inmediato. Me contestaste sobre medios, pero no hablamos de la posverdad, del... Sí, perdóname. No, por favor. Sí, hay una paradoja que a mí la he escrito alguna vez. Por un lado está lo que decís vos, ¿no? Suena más lindo decir posverdad que mentira, pero esto es más viejo que la civilización occidental. Pero por otro lado, lo que es interesante es que la posverdad parece ser como un fenómeno de estas épocas en las cuales nos informamos más a través de las redes sociales o de internet que de los medios tradicionales. Y por supuesto que si vuelves a hacer la definición un poquito más precisa de posverdad, es un tipo de mentira particular, porque es un tipo de mentira que genera una persuasión a partir de apuntar a un conjunto de emociones o de valores previos o de prejuicios. Si querés, ahí habría como un elemento distintivo. Y digo, lo curioso es que se da, como te decía hace un rato, en la era de Internet y a través de Internet. Pienso específicamente en cómo se dio todo el fenómeno, y ahí fue presentado del triunfo de Trump, presuntamente a partir de la posverdad, cosa que por supuesto yo creo que es falso. Pero no importa, más allá de eso, cuando se pone de moda el término, Internet, que venía a democratizar, a globalizar, a la era de la intercomunicación, a la era donde hay archivos para poder desenmascarar a la mentira. Bueno, todo eso finalmente cae a los pies de la posverdad. O sea, se pueden juntar tres tipos que arman una página web, lanzan una serie de difamaciones
sobre un gobierno, sobre una persona, sobre lo que sea, y por el propio funcionamiento de la web, esto me parece que también es importante señalarlo, y no solo por, sí, también diría yo, también incluso por el propio funcionamiento de los portales de información y de cómo circula la información, hoy pueden generar un nivel de confusión y de mala información capaz de poder influir en las decisiones, no solo electorales, sino en las decisiones diarias de los individuos. Por supuesto que no sé cómo se soluciona eso y tampoco soy optimista respecto de una solución inmediata. Sí, es como que, digo, la diferencia quizás entre posverdad y mentira es que es una mentira deseada, ¿no? Que hay gente que quiere escuchar eso, ¿no? O que Sí, quiere leer eso. sí, que a partir de eso entonces la persuasión es mucho más fácil. Sí. O gente que no, o al revés, que no cree en lo que se dice, ¿no? O sea, no acepta la verdad y prefiere la mentira, ¿no? Todo. Sí, por eso, digamos, el prejuicio en todo caso siempre es más fuerte que el dato. Sí, esa es una sí, si querés, me cuesta decir que eso es una novedad, digamos, me cuesta decir que me cuesta porque no tendría manera de confirmarlo empíricamente. Digo, en todo caso, gente prejuiciosa ha habido desde el origen de los tiempos, pero sí, yo creo que quizás por distintas razones que no sé si trascienden esta conversación, no sé si yo las podría ubicar claramente en esta conversación, pero da la sensación, sí, de que son momentos donde está mucho más fuerte el prejuicio, la necesidad de confirmar las ideas previas que la de abrirse a una nueva información, la de abrirse a un espacio de dudas, de preguntas. Se están buscando mucho más respuestas que preguntas. Para ir cerrando, Dante, digo, ¿cómo ves, cómo analizás el futuro de la Argentina con el futuro del peronismo y Unidad Ciudadana? Mira, a ver, yo lo escribí después del último resultado electoral. Los analistas caemos todo el tiempo en la tentación de encontrar variables o constantes justamente que nos permitan hacer grandes pronósticos. Luego, por suerte la gente se olvida de lo que escribimos, digamos, entonces nos vuelve a dar credibilidad. Pero, digo, más allá de eso, la sensación que uno tiene hoy es que el camino está allanado a que Macri sea reelegido. Bueno, por supuesto que en este país hablar de lo que va a pasar en un año y medio es delirante. Entonces, digo, la foto de hoy es esa. Bueno, la película será otra, hablemos en un año y medio. Pero yo creo que en realidad la principal fortaleza de Macri hoy es justamente la debilidad de lo que podría ser, lo que llamamos en general oposición. Yo veo que hay ahí una situación imposible de destrabar entre, digamos, una figura como la de Cristina Kirchner, que sigue teniendo un caudal de votos importante, pero que no alcanza para construir mayoría. Y a su vez, cualquiera que quisiera disputarle ese espacio de oposición a Cristina Kirchner ha sido derrotado abiertamente y de manera aplastante en la última elección. Entonces, digamos, tenés una Cristina que te asegura un piso alto que es casi igual que un techo, y un techo que, insisto, es imposible que en principio pueda disputarle con pretensión de triunfar a lo que hoy sería el oficialismo. Y después no tenés otra figura aglutinante que quizás pueda ser una figura que capaz de acercar las posiciones que parecen hoy irreconciliables dentro de lo que podríamos llamar el panperonismo. Digo, una figura, insisto, no me pidas el nombre porque aparte no lo sé y creo que no existe todavía, digo, que pueda aglutinar a sectores del masismo, del randacismo, del kirchnerismo, de modo tal que pudiera enfrentar en un mano a mano competitivo al oficialismo en 2019. Entonces, insisto, no veo solución al respecto, no le veo solución porque me parece que también los liderazgos de cada uno de esos espacios no están o no tienen el afán de ceder en esas pretensiones de liderazgo. Entonces, insisto, uno puede ver conatos
Ya pienso en los nuevos liderazgos en el PJ provincial, pienso en lo que ocurrió la semana anterior, donde de repente toda la oposición sale a votar en contra del gobierno. Bueno, uno puede encontrar ahí, como con actos de acuerdos básicos sobre algunos puntos, pero de ahí a que eso se pueda traducir en una lista de unidad a nivel nacional, bueno, o sea, hoy parece muy lejano. Aparte de este libro, El gobierno de los cínicos, ¿en qué se lo encuentra a Dante Palma? ¿Qué estás haciendo? ¿Radio? ¿Clases? Sí, estoy haciendo radio. Hay que madrugar, eso sí, hay que levantarse temprano los domingos a las 7 de la mañana, de 7 a 9 en Radio del Plata. Después igual, por supuesto, que si alguno no se levanta tan temprano puede escuchar No Estoy Solo en Radio CUT, o después nosotros subimos la información y las notas y los editoriales, eso a la web. Muchos de mis editoriales luego son publicados en mi propio blog, o en algunos sitios como El País Digital. Así que, bueno, eso es lo que hago, después tratando siempre de pensar y a futuro ojalá poder publicar algún otro libro, que eso es lo que también a mí más me gusta. Y para cerrar, voy a decir así, una pregunta que te la voy a hacer en términos solidarios y quizás incómoda, porque uno cuando googlea Dante Palma te sale una situación incómoda que has vivido hace un tiempo atrás. Sí. Y con un agravante, un día La Nación te entrevista y 2 días después hay que matar a este tipo porque era de 678. Con términos violentísimos, ¿no? Bueno, te pregunto cómo está esa situación en la cual te involucraron en un caso de violencia de género. Sí, no, mira, sobre eso igual yo no he optado por no hablar. En su momento hice una aclaración en lo que era mi blog, a partir de las cosas que se habían dicho, y después lo que creo que alguna vez también dije en La Nación, en aquel momento, es todo lo que se diga que lo resuelva la justicia. Yo no voy a entrar en ninguna polémica, ¿sí? No es un asunto que se pueda resolver en el tribunal del enjambre de las redes sociales. Así que, por eso, lo que vengo diciendo desde que la operación esta empezó, es decir, bueno, que lo dirima la justicia, porque si hay alguien que dice una cosa y yo digo la otra, bueno, es la justicia la que está encargada de poder determinar quién de los dos miente. Yo tengo muy en claro quién es, pero bueno, pues eso, que lo resuelva la justicia y bueno, en su momento, bueno, ojalá que sea cuando tenga que ser, pero bueno, en ese momento en todo caso quedarán las cosas más claras. Dante, muchísimas gracias y fue en términos solidarios, porque es terrible, cuando yo googleaba antes para tener algún dato más para hacerte la nota, aparecen esas notas, ¿no? Antes del libro, antes de tu Twitter, antes de Wikipedia, te caen esas notas, bueno, y cuando leí esa posterior a eso que decías vos de la justicia, tremenda las cosas, a ver, no te conozco, te veía de verte en 678 o de escucharte, la sensación era, a ver, un buen tipo, qué sé yo. La verdad que sí. No puedo ser muy objetivo conmigo. No, está bien, La verdad que sí, pero bueno, vos sabés cómo son esas cosas. Después algún día en privado, si querés, lo charlamos. Está bien. Che, Dante, feliz 2018 y gracias por la nota. Un gran abrazo. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.